Tenemos el detalle de los temas y nuestros invitados para hoy lunes 17 de agosto aquí en Contacto Directo. Hoy estarán con nosotros Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. El gobierno le dará un golpe a la dolarización pagando sus deudas internas con bonos y certificados de tesorería o CETES. Habrá una economía de dos precios. ¿Se debe consultar a los candidatos presidenciales esta medida que compromete la gestión del próximo gobierno? Vamos a analizarlo. También estará con nosotros Iván Ontaneda, ministro de Comercio Exterior. Ampliación del Acuerdo de Libre Comercio con Chile abre el espacio en la Alianza del Pacífico. Se normalizarán las exportaciones de camarón a China con protocolo bilateral sobre medidas sanitarias y de bioseguridad. Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Peligrosos sustitutos del dinero intitula su último artículo en Vistazo para señalar la amenaza a la dolarización que lanza el gobierno para atender desesperados reclamos de proveedores y de burócratas. Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gobierno de Lenín Moreno de entrada dio un espaldarazo a la dolarización descartando el uso del dinero electrónico por parte del gobierno para el pago de sus obligaciones. Pero ahora, como despedida, está decidiendo experimentar con la emisión de sustitutos del dinero a fin de pagar la deuda interna. ¿Cómo afectará esto a la ciudadanía y a la dolarización? Bueno, primero empecemos entendiendo que un sustituto del dinero es un título valor que da derecho de pedirle al gobierno, reclamarle al gobierno un valor equivalente en el futuro. Puede ser un pagaré, puede ser un bono, pero no es dinero efectivamente, pero cumple con todas las funciones que el dinero. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que este camino ya lo han seguido otros países, ya lo siguió Argentina con la emisión de los patacones, que se emitieron letras de cambio que terminaron existiendo en abundancia. Sucedió en Zimbabue, donde se emitieron también bonos físicos y electrónicos. Al final del día, el riesgo que existe es que es un mecanismo para obviar los límites de la dolarización o de los esquemas de cambio rígidos que no permiten que el Estado gaste de manera ilimitada. Entonces, cuando los gobiernos no quieren enfrentar el problema y quieren seguir gastando, comienzan a usar este tipo de mecanismos que al final del día lo que pueden hacer es inundar el mercado de papeles, de sustitutos del dinero, que van a tener un poder de compra inferior. Y que al final del día es un dinero que tiene un descuento. Vamos a tener dos precios. Un precio si se compra con sustitutos del dinero, un precio si se compra con dinero de verdad. Y esa es la semilla para graves desequilibrios monetarios y financieros, como ya lo vivieron también Argentina con los patacones o Zimbabue con los nuevos SIM dólares. Y sí, hace 20 años Argentina precedió al Ecuador con este experimento cuando el gobierno central y los estados federados emitieron letras de cambio para financiar el gasto público. Estas emisiones se usaron como sustitutos del dinero, pero su abundancia provocó que tengan fuertes descuentos, como usted lo señala, Alberto. A esos papeles, sí, se los llamó patacones y la pobreza alcanzó niveles nunca vistos con el pueblo buscando alimentos en la basura. ¿Qué es lo que le puede suceder al dólar que ha mantenido a los pobres del Ecuador alejados de los basureros para buscar comida? Hay algo que sucedió también en Zimbabue y también en Argentina, y es la ley de Gresham, que en palabras sencillas lo que dice es que el dinero malo termina desplazando al dinero bueno. En este caso, los papeles, los bonos, que terminan funcionando como un sustituto del dinero, terminan ocupando el espacio del dólar. La gente comienza a atesorar los dólares, a cuidar sus dólares, y quiere deshacerse en cambio y usar para comprar el dinero malo. Este escenario es el escenario extremo, el que vivió Zimbabue, en donde, por ejemplo, en una fase extrema de esta emisión de bonos que hizo el gobierno de la época, lo que hizo al final del día es que exista una escasez de dólares, a pesar de ser una economía dolarizada, y eso hay que recordarlo. Zimbabue era dolarizado y en un momento determinado tuvo escasez de dólares, no porque desaparecieran del mercado, sino porque la gente comenzó a guardarlos
para cuidar los dólares de verdad. Y ese es un gran riesgo. Y por eso es que esto, lo que se está haciendo en este momento, es solamente planteando una semillita. Alberto, en este momento el gobierno ha abierto una puerta. Discúlpeme, tengo muy que interrumpirlo pequeña, en este momento. pero esa puerta es una puerta peligrosa. Le pido disculpas, Alberto, tenemos que interrumpir esta entrevista en este momento porque debemos engancharnos a una cadena nacional, pero luego de ella la retomamos. Y bueno, retomamos la entrevista con Alberto Acosta Burneo. El gobierno ha anunciado 2 mecanismos para emitir sustitutos del dinero. Primero, si los proveedores quieren cobrar, deben invertir en bonos del gobierno y CETES o certificados de tesorería. Y segundo, daciones de pago con bonos o CETES para que los receptores de estas empanadas de viento las intercambien por bienes y servicios. Sin embargo, no podrán pagar impuestos, es decir, el gobierno se niega a recibirlos. ¿Esto, Alberto, disminuye la iliquidez del fisco o el déficit fiscal? Bueno, el fisco lo que se da cuenta es que al final del día estos sustitutos del dinero son promesas de un pago futuro, y por eso no quiere aceptar que le paguen impuestos. Dice: usted quédese con esos papeles, haga lo que usted quiera. Al final del día la gente, pocas personas van a poder quedarse con un bono, por ejemplo, a 10 años plazo, sentados esperando hasta que le pague de aquí a 10 años. Las empresas tienen una iliquidez muy grande, necesitan recursos, y lo que tienen que hacer es venderlos en el mercado de capitales. Entonces, nuevamente ahí se produce un efecto perverso porque estos bonos comienzan a sumir ese ahorro interno. La gente, quien recibe este papel, quiere venderlo en el mercado de capitales y comienzan a competir, por ejemplo, con una emisión de deuda corporativa, con financiamiento para la inversión, para la producción. Vemos cómo el Estado sigue captando el ahorro interno en medio de una fuerte iliquidez. Entonces tiene un efecto al final también que complican el ahorro disponible para la reactivación productiva. Y así se podría llenar de estos papeles a gobiernos autónomos descentralizados, al IES y otras entidades. Definitivamente, el problema aquí son los incentivos perversos. Como digo, lo que se ha hecho ahora es solo sembrar una pequeña semillita. Ahora tenemos que ver cómo se desarrolla este proceso, y el problema son los incentivos que existen por detrás. Por un lado, los proveedores a quienes no se les ha pagado, los gobiernos seccionales a quienes no se les ha pagado, todos van a pedir: páguenme por favor con papeles. Prefiero que me paguen con papeles a no recibir un pago. Por otro lado, el gobierno de turno, el que esté en el momento aquí, va a decir: yo no quiero el costo político de reducir el gasto corriente de manera significativa, prefiero seguir pagando con papeles. Entonces los incentivos están puestos para que este mecanismo crezca de manera agresiva, y el único límite al final del día van a ser los ciudadanos cuando consideren que ya hay demasiados sustitutos del dinero y quieren atesorar sus dólares, no quieren que siga creciendo este mecanismo. Entonces por eso es que hay que tener tanto cuidado. Yo sí creo que usted empezó la entrevista, Lenin, con una pregunta, un tema clave. Hay que preguntar a los candidatos cómo van a tratar este tema. Este es un tema fundamental. Es muy pequeño todavía, pero puede ser algo muy grande y puede ser definitivo para la dolarización, porque hay que estar muy claros. En dolarización no caben experimentos. La dolarización es incompatible con la irresponsabilidad fiscal, y el exceso de gasto público es el único enemigo de la dolarización. Por eso tenemos que estar atentos de este mecanismo, que es una manera de seguir gastando en exceso. Por ello mismo, ¿cómo afecta a la atracción de inversiones y a la capacidad de pago del deudor a mediano y largo plazo la emisión de estos sustitutos del dinero? Bueno, desde la perspectiva del gobierno, esto de aquí es más deuda, más promesas de deuda, solamente que estas son deudas internas. Un Estado que está viviendo del endeudamiento, que no tiene capacidad para pagar todas las deudas que tiene en este momento. Afortunadamente hubo una renegociación con los bonos, con los tenedores de bonos, pero si es que el Estado no deja de gastar, no corrige el exceso de gasto, esto de aquí simplemente es posponer un problema. Llegará el momento cuando se comiencen a vencer estos plazos, cuando el gobierno tenga problemas para poder pagar esos bonos. Si es que no corrige el gasto público, si no pone en orden las cuentas fiscales, solamente estamos posponiendo el problema. Y eso es lo que no se puede permitir, y es lo que los ciudadanos debemos de exigir a los siguientes candidatos, a los que quieran aspirar a Carondelet, que nos den una solución a las finanzas públicas y que tengan muy claro, que nos digan de entrada cómo van a manejar este mecanismo de los sustitutos del dinero, que al final del día puede terminar afectando a la estabilidad monetaria y financiera del país. ¿La emisión de estos papeles guarda algún paralelismo con el manejo que se preveía en un inicio del dinero electrónico, emisión inorgánica? Exactamente, es un tema muy similar.
definitivamente el dinero electrónico tenía un riesgo adicional, y es que ese dinero ya tenía una plataforma para transar en transacciones muy pequeñas. Estos sustitutos del dinero, tal como los tenemos en este momento en el país, sirve para transacciones grandes, y eso le da un límite. Pero al final del día la tecnología ha avanzado tanto que eventualmente puede aparecer una aplicación que permita transar montos ínfimos también con estos mismos sustitutos del dinero. Al final del día son bonos desmaterializados que se puede hacer transacciones por cualquier valor. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Al final son dos maneras distintas de llegar a lo mismo. De tratar de gastar sin tener el dinero, de un gobierno que quiere seguir gastando sin tener el dinero, mediante sustitutos del dinero. Y eso es lo que tenemos que controlar, que no se salga de las manos. ¿Y podría tener entonces el Ecuador una economía de dos precios, con dólares que valen lo que valen y papeles que podrían costar, qué sé yo, 20, 30, 40, 50, quién sabe qué porcentaje menos de su valor nominal? Y quisiera que dimensionemos esto, Alberto. ¿Podría ser esta decisión, esta acción, el comienzo del fin de la dolarización? Bueno, definitivamente funcionan con dos precios, y existen en la actualidad dos precios. De estos sustitutos tienen, al ser solo una promesa de pago de un deudor que tiene graves problemas fiscales, para poder transformarlos en dólares, hay un descuento. Los primeros descuentos, cuando ha empezado este programa, han sido de alrededor del 5 o 6%, depende del plazo, porque hay bonos de distintos plazos, pero ya existen al haber un descuento, al final del día significa que existen dos niveles de precios. Y estos mecanismos de sustitutos del dinero en Argentina impulsaron el fin de la convertibilidad, y en Zimbabue implicaron el fin de la dolarización. Entonces, yo creo que no es un tema que hay que tomarlo a la ligera, es un tema que no es de inmediato, definitivamente, es un tema que se va desarrollando y depende de cómo se lo use, pero este mecanismo en manos equivocadas es extremadamente peligroso, incluso para la preservación de la dolarización. ¿Esta emisión de sustitutos de dinero tendría algún tipo de límite? Lamentablemente existía un límite en la ley de simplicidad tributaria cuando se decía que se podía colocar hasta el 3% del PIB en certificados de tesorería. Pero la creatividad es infinita, y vemos que el mecanismo que se está usando no solamente va por el lado de certificados de tesorería, donde ya existe ese límite y no hay mucho campo de colocar más papeles, sino que se ha hecho este mecanismo de inversión voluntaria. El proveedor dice, el Estado les dice a los proveedores: si quiere que le pague, yo le pago, pero usted voluntariamente invierta en bonos del Estado. Y en ese caso ya no existe más límite que el límite general de endeudamiento del país. Es decir, ese mecanismo puede crecer agresivamente, y ese es el gran riesgo. Al final del día, incluso los límites legales vemos que importan poco en un país en donde había un límite del 40% del PIB de endeudamiento, y a los pocos años nos enteramos que no ha sido 40%, sino que estamos endeudados sobre el 60% del PIB. Entonces vemos como los límites, incluso legales, son complicados de cumplir, y estas creatividades adicionales como inversión voluntaria en bonos, si no te pago, eso también es una manera de obviar estos límites. Ahora, esto que se anuncia hoy, ¿qué tan fácil sería de desmontar? Se lo pregunto porque una medida así de grave evidentemente compromete la gestión del próximo gobierno. Usted ha dicho que sobre aquello deberían opinar, deberían pronunciarse los candidatos a la presidencia de la República, pero así de fácil como se lo monta, ¿se lo puede luego tirar abajo o ya las cosas son más complicadas? Es tan difícil como tener que pagar deudas, porque al final de estos mecanismos es de más de endeudamiento. Es posponer la corrección del exceso de gasto, sobre todo del gasto corriente, y seguirse endeudando. Entonces, acabar con el exceso de endeudamiento no es sencillo, y requiere ir al origen del problema, que es una decisión política para corregir el exceso de gasto público, priorizar el gasto público, hacer que el gasto vaya a lo que realmente le da un servicio a los ciudadanos: salud, educación, seguridad, y reducir de manera significativa todo lo demás. Esto requiere de mucha claridad y voluntad política, y además estar dispuestos a asumir el costo político. Somos un país en donde aplaudimos al que más gasta, al más irresponsable, y atacamos al que quiere poner en orden las finanzas públicas. Entonces no es sencillo, pero hay que hacerlo. Tenemos que poner en orden las cuentas fiscales para garantizar la sostenibilidad incluso de la misma dolarización. Alberto Acosta Burneo, analista económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.
Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Según sondeos de opinión, la corrupción prevaleciente es preocupación prioritaria de la ciudadanía, especialmente desde que estalló en plena pandemia, ofendiendo hasta el dolor de las familias. Alfredo, buenos días. Buen día, Lenin. Buenos días a todos. Los políticos ladean el tema. Dicen que no interesa a la ciudadanía, se escudan en encuestas donde mandan a preguntar si más interesa empleo que corrupción. Respuesta es obvia. Solo a un deficiente mental le interesa más que su empleo. Políticos llevan 4 años proclamando que amarres de gobernabilidad son para crear empleo, pero estadísticas indican que crecen desempleo, subempleo y corrupción. Cirugía Mayor quedó como oferta demagógica de campaña y refuerzo a Fiscalía y Justicia con una comisión internacional de expertos independientes de Naciones Unidas con presupuesto propio como mamotreto para guardar las apariencias. A Fiscalía, el Ejecutivo redujo el presupuesto y su trabajo es desbordado. Policía Judicial es del Ejecutivo, que acumula récord de prófugos. Fuerza de Tarea de Fiscalía para reforzarse en territorio ha desviado la atención a gobiernos autónomos y dependencias de salud del IES y el gobierno, repartidas desde Quito como botín político a caciques de provincia. ¿Seguirán los líderes políticos ladeando la corrupción? Y en pocos minutos, abriendo mercados a exportaciones no petroleras, ampliando el acuerdo con Chile y normalizando las exportaciones a China. Lo abordaremos con el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, que ya está en nuestros estudios. Breve pausa y volvemos. La semana pasada el gobierno logró acuerdos comerciales con China y también con Chile, 2 de sus más importantes socios. Iván Ontaneda, ministro de Comercio Exterior, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo para todo el país. Chile ya tiene un acuerdo comercial con el Ecuador como asociado a la CAN y al Mercosur y mantiene una activa balanza comercial petrolera y no petrolera. Ahora, como miembro de la Alianza del Pacífico, a la que el Ecuador está en proceso de asociación, se necesitan ampliar esos vínculos comerciales con Chile, sobre todo en acceso a mercados para su producción no petrolera, vital en la reactivación económica por las plazas de empleo que genera. Le pregunto, ministro, ¿qué ventajas ha conseguido el Ecuador? La política comercial que tiene este gobierno es una política pragmática, alejado de la ideología. Hace mucho tiempo el presidente Moreno tomó esa decisión, una decisión de acercar el Ecuador al mundo, generarle oportunidades a los micro, a los pequeños y a los medianos productores de este país. Y eso se lo logra justamente a través de acuerdos comerciales. ¿Con quién? Con regiones y con socios premium que le generen estas oportunidades y que le generen inversiones al país. Hoy el Ecuador nuevamente da una muestra concreta de lo que es, de lo que piensa al firmar este acuerdo comercial con Chile, que estamos seguros va a generar y va a consolidar estas importantes relaciones que mantenemos con nuestro hermano país. Son más de 1.600 millones de dólares de comercio bilateral, cuando tenemos una balanza favorable de cerca de 1.000 millones de dólares y se benefician cerca de 750 empresas y 16.000 empleos directos. Obviamente esto va a generar muchas más exportaciones. Creemos que el mercado chileno es un mercado importante, un mercado con un buen poder adquisitivo y eso es lo que estamos buscando, oportunidades para nuestros productores. 450 millones de dólares se pagan en aranceles o se pagaban, eso ya no va más.
Mire, usted acaba de decir una cifra clave. El Ecuador paga cerca de 450 millones de dólares para sus productos de exportación. Esto significa que cerca del 35% de nuestras exportaciones pueden ingresar sin pagar aranceles, versus el 85% que tiene Colombia, el 90% que tiene Perú y el 93% que tiene Chile. En este sentido, el Ecuador viene acortando esta distancia que estoy seguro va a generar más competitividad interna al país y obviamente oportunidades para ubicar nuestros productos en el exterior. ¿Nuevos productos? Hoy más que nunca, fortalecer las exportaciones, fortalecer la dolarización y mantener las fuentes de empleo es el enfoque que tenemos como gobierno nacional. ¿Nuevos productos, ministro, o seguimos dándole la vuelta a la misma canasta? No, definitivamente consolidar primero la canasta tradicional que tiene el Ecuador. Chile particularmente es un comprador nato de banano, de plátano. El camarón ecuatoriano obviamente tiene una participación importante, las flores, los capullos, el palmito. Yo creo que hay una oportunidad muy grande para el sector de alimentos. Hoy el mundo pide alimentos. Chile nos va a representar esa diversificación de la canasta exportable del país. Y existen unos productos importantes que van a tener participación. El Ecuador generalmente tiene excedentes en productos agrícolas como es el azúcar, como es el arroz, como es el aceite de palma. Nos vamos a poder ubicar estos excedentes en Chile también. Prácticamente Colombia era nuestra válvula de escape, ahora se suma Chile. Y esto es un mensaje importante para el agroecuatoriano, este es un mensaje importante para los pequeños productores de nuestro país. Pero no hay acuerdos sin concesiones. ¿Y cuáles son las que se le otorgaron a los productos chilenos? Mire, estos acuerdos son acuerdos modernos, son acuerdos que abarcan y arropan no solamente temas comerciales, económicos, sino otro tipo de cooperación. Existen capítulos importantes que abarcan, por ejemplo, el comercio electrónico, existe capítulo de inversiones y en ese sentido para Chile también se han hecho productos, somos complementarios, por ejemplo, carne bovina para ciertas especialidades de carne bovina, ciertos productos de pesca que no tiene el Ecuador podrán ingresar al país con aranceles también bajos. Esto va a beneficiar ¿a quién? Al consumidor ecuatoriano, más comercio, más producción. Claro, es un acuerdo bastante amplio, ¿no? Por eso es que el presidente Piñera lo llama Tratado de Libre Comercio, mientras en el Ecuador le decimos solamente acuerdo comercial. Ahora, con China hemos tenido un fuerte déficit comercial, más que nada originado en las cuantiosas importaciones causadas por los préstamos de China al gobierno de Correa para financiar hidroeléctricas, carreteras, edificios públicos, escuelas del milenio y hospitales. Pero últimamente han crecido las importaciones no petroleras, especialmente de camarones, que antes lo hacíamos a través de Vietnam. China recientemente limitó las importaciones de camarón por razones sanitarias. El protocolo que se firmó con ese país asegura, ahora sí, el flujo de nuestras exportaciones de camarón, los libera de decisiones arbitrarias en el futuro. China representa para el país un importante destino de nuestras exportaciones petroleras y no petroleras. El comercio bilateral que mantenemos con China es un comercio creciente definitivamente, y China, una región del mundo que también tiene un poder adquisitivo interesante que viene creciendo. El sector camaronero obviamente tiene una particularidad, importancia en China, y no solo en China, sino a nivel mundial. En las últimas semanas fuimos notificados de unas sanciones para 3 establecimientos de la cadena de exportación del camarón en Ecuador, y de manera inmediata, encabezados por nuestro presidente Lenín Moreno, se abordó el tema, la problemática, y luego de algunas reuniones bilaterales, especialmente en mesas técnicas, se abordó, se identificó la problemática, pero lo más importante, Ecuador evidenció esos protocolos de bioseguridad que mantiene no durante el COVID, sino mucho tiempo atrás. Quiero recordar que el Ecuador viene trabajando en una campaña muy potente, Premium and Sustainable, para los alimentos que produce el Ecuador: camarón, banano, pesca, cacao, entre otros, frutas tropicales, porque eso es el país, trazabilidad, inocuidad. Y en ese sentido se evidenciaron estos protocolos, y luego de realizar inspecciones virtuales, la autoridad china, ¿a quiénes? A las camaroneras, a las empacadoras, a los puertos y a todos los procesos de la cadena productiva del camarón, se pudo levantar y se estableció este nuevo protocolo, se estableció este nuevo memorando de entendimiento que estoy seguro garantizará
la fluctuación de nuestras exportaciones hacia esta importante región del país. El Ecuador de esta forma le dice a China y le dice al mundo que estamos exportando y tenemos esta capacidad para brindar la garantía que necesitan los consumidores a nivel mundial. Ahora sí, efectivamente las limitaciones que impuso China no eran al país Ecuador, sino a 3 establecimientos de compañías ecuatorianas, las mayores productoras. Santa Priscila era una de ellas. Esta empresa es de propiedad del suegro del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Le pregunto, ministro, ¿fue quizás una forma de presionar al gobierno ecuatoriano para no cambiar las condiciones ruinosas de las preventas petroleras con doble reventa y así facilitar al gobierno dinero fresco? Mire, esos comentarios y esas posiciones que se tiene son netamente particulares, no las comparto, no es una empresa en particular. Nosotros como gobierno nacional defendemos un sector, sea la empresa de quien sea. Obviamente los ecuatorianos tienen en el gobierno, tienen en nosotros quienes saquemos la cara a nivel interno y a nivel externo. Esa es nuestra obligación como funcionarios de Estado, esa es la obligación del gobierno nacional, defender en cualquier territorio los productos ecuatorianos. De ahí, pero no le llama la atención, ministro, ¿a usted no le llama la atención que el Ecuador está intentando renegociar la deuda con China y le llega la sanción de China al producto que más exporta hacia ese país? Mire, tenemos mucha coyuntura con China, tenemos una relación bilateral importante, económica, como todos lo sabemos, una relación comercial que ya la hemos hablado, una relación política, y son relaciones que el Ecuador las viene construyendo. Yo creo que sobre la mesa con China en este momento tenemos algunos temas que tratar, estamos buscando incluso ampliar el ingreso de más productos ecuatorianos hacia esta región del mundo, y en ese sentido no solamente con China, sino con todos los países y con todas las regiones que generen esas oportunidades que buscamos para nuestros sectores Con productivos. China también tenemos problemas por la presencia de una flota pesquera gigantesca al ladito de Galápagos. ¿Por qué razón, ministro, no se ha intentado que China se comprometa a respetar el convenio de la pesca en alta mar de la Comisión Permanente del Pacífico Sur que forman Ecuador, Perú y Chile, 3 países que tienen con China un acuerdo de asociación estratégica integral? Mire, en el tema de pesca, importante que usted lo ha mencionado, desde el año pasado se viene dando la cara de manera articulada el sector público, el sector privado, para el levantamiento de la sanción de la tarjeta amarilla. Hoy el Ecuador, de manera muy clara y frontal, ha adquirido compromisos que el país siempre los cumple, en el sentido de que estamos en contra de la pesca ilegal no reglamentada en nuestro país. Y en ese sentido tenemos una hoja de ruta que ha sido presentada a la Comunidad Económica Europea y en donde el Ecuador ha hecho avances importantes y han sido reconocidos por la comunidad internacional. Y en ese sentido no vamos a bajar la guardia. El Ecuador seguirá en esta lucha frontal para garantizar primeramente que la pesca y los recursos pesqueros dentro del país sean respetados. Con China particularmente en este tema se lo ha abordado desde el lado diplomático, desde el lado técnico, y se han hecho anuncios importantes en cuanto vamos a controlar definitivamente nuestro mar territorial y la pesca que se realice no solamente dentro, porque no se puede realizar pesca sin permiso, incluso en la parte externa de nuestras 200 millas. El problema es que pese a los diálogos, la flota sigue por allí, dando vueltas, depredando. Iván Ontaneda, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, siempre a las órdenes. Buenos días. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. De esta manera concluimos Contacto Directo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Lenin. Concluye el programa, pero arranca una semana en la que las organizaciones políticas deberán definir a quienes proclaman como candidatos, no solo a la presidencia de la República, sino también a la Asamblea Nacional. Un buen día para todos.